Amigos, regresamos con el cuarto tema. Tiene que ver con la requisa de celulares hechas en el penal de Piedras a este señor Orellana. Y esto tiene que ver con aquello que anunciamos en los titulares y que creo que nuestro amigo Víctor lo va a desarrollar perfectamente. La relación de los contactos y los testigos, la estrategia que iba a hacer él, cómo se comunicaba, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, queridos amigos, como todos sabemos, hace mucho tiempo que vienen prometiendo los diversos ministros y jefes del INPE que se iban a rodear de equipos los penales para que no pudieran salir las señales de los celulares que hay. Los bloqueadores, digamos. Los bloqueadores, las señales de los celulares para que no puedan comunicarse y organizar sus asaltos, secuestros y actos delictivos, los preciosos. Pero resulta que se han gastado no se sabe cuántas decenas de miles de dólares en equipos que no han funcionado. Y hasta la fecha no bloquean nada, se siguen comunicando. Y en esa misma forma, Orellana, que está en Piedras Gordas, en un penal en el que se supone hay alta seguridad porque es uno de los más modernos, resulta que le han encontrado una requisa, ahí estamos viendo las imágenes, cuando le caen en su celda, y él todo santito, pues le descubren que tiene un celular. A ver, vamos a escucharlo, de repente están ampliando la información. Un grupo de policías y fiscales allanaron el lugar de encierro del cabecilla de una de las mafias más grandes del país. Un ordenamiento y registro de todo su celda. Buenos días. Zonal policial, la orden policial. La policía manejaba información de las llamadas telefónicas que realizaba y del plan que tenía desde prisión para frustrar las investigaciones. El grupo Orión de la Dirección Antidrogas de la policía llevaba varias semanas siguiendo el rastro de la esposa de Orellana Rengifo, Esther Morales Chaus. Ella habría pagado $1,000 a malos agentes del INPE para que le entregaran el celular. Señor Rodolfo, ¿celulares? ¿No hay ningún celular? ¿Seguro? ¿Se acuerda que le pregunté que ayudarme de usted, señor? Aprendiste un poco. Era como una clave que le ingrese de... ¿Hay clave? Sí, tengo una clave. Ingrese por favor a su clave, señor. No, yo no estaba en el momento que se me había encontrado con eso. Yo no he visto nada. Yo cómo sé que no lo he puesto ahí. ¿Se va a negar a...? Por supuesto que sí, no he visto nada. Vamos a seguir revisando. Negó lo innegable sin titubear. De nada sirvió el cinismo de siempre. Fue trasladado al penal de Chayapalca, lejos de cualquier coordinación, tratando de cortar los tentáculos de la mafia que aún se mueve. Todos los documentos, anotaciones y la estrategia de defensa de Orellana, planeada desde prisión, en panorama. Bien, amigos, como vemos, los sistemas que utilizan las mafias con dinero dicen que por $1,000 le han permitido ingresar a ese penal, la celda de Orellana, un celular. Y ustedes comprenderán que pues, no es para estar jugando y entretenerse durante las horas que está en su celda, ¿no es cierto? Es para simplemente hacer las coordinaciones con toda su organización gigantesca, que ya se sabe, tenía organizada en su lista, se ha conocido el listado, en la que hay no solamente abogados, hay jueces, vocales, fiscales, policías, de todo. Incluso encontraron sellos con huellas digitales, notarios, miembros de su organización, en planillas.
un vocal de la Corte Suprema. Es decir, la organización de este tipo ha sido gigantesca, muy bien organizada, valiéndose por supuesto de pequeños vacíos en la ley, pero que le han permitido a él durante años cometer una serie de delitos para apropiarse de inmuebles, terrenos, edificios, casas, en forma ilegal, y bueno, ganar fortunas que han compartido pues con los miembros de su organización delictiva. Así es que aquí no solamente hay una serie de delitos, sino además la organización delictiva, en la que la número 2 es nada menos que su hermana Ludit, que por informaciones que manejamos habría pagado a un conocido medio de comunicación social, creo que es Diario 16, una cantidad X de dinero para que no publiquen nada respecto a su hermano, a los delitos y a la investigación que estaba realizando sobre su hermano. Así es que, queridos amigos, esta organización dirigida por este señor Orellana Rengifo, vemos pues que hasta estando en la cárcel continúa él manejando sus tentáculos. Para eso es el celular, para coordinar con su gente que está todavía afuera las acciones judiciales, policiales y fiscales que tienen que realizar para que su caso se vaya diluyendo en el tiempo y las acusaciones, los cargos formulados contra ellos también vayan perdiendo fuerza. De manera que cuando entre a juicio oral o entre ya el proceso, llegue debilitado por completo y pueda él salir limpio, pues porque efectivamente, si es que ha utilizado los resquicios de la ley y no se le puede probar que él, a título directo, personal, ha cometido estos ilícitos, sino su gente, bueno, y si no se llega a probar que él es el cabecilla de esa organización delictiva, van a tener que o ponerle una pena pequeña o simplemente absolverlo. Eso es lo que él está planeando en este momento. Esa organización está trabajando para él a través de ese celular, recibiendo instrucciones precisas, legales, para que su equipo empiece a mover sus hilos y sus contactos, que de todas maneras los tienen. Y no los pueden abandonar por completo, porque de lo contrario los van a divulgar. Como se dice vulgarmente, los van a echar. Así es que o me defiendes, o me encubres, o te denuncio. Y van a tener que seguir apoyándolo. Muchos de ellos que están involucrados terriblemente, porque están en planillas, ya se conocen las planillas, la Fiscalía y la Procuraduría tienen el listado completo con los montos que recibía cada uno de estos miembros de su planilla y que pues van a ser investigados, pero cuántos más todavía no sabemos que están en esas listas. Así que, queridos amigos, este caso tiene para largo. Sí, pero hay un aspecto, Víctor, que quiero agregar, fíjate, dentro de las cosas que están ocurriendo. En el bloque anterior, este congresista Josué Gutiérrez, cuando quiso sustentar el leasing inmobiliario, él antes hace una sustentación, una exposición de motivos y dice que los cinturones marginales de las grandes ciudades se han visto avasallados por invasiones, ¿no? Han visto avasallados por el crecimiento desordenado, ya, pero él no toca algo de lo cual Orellana era el rey. Orellana era el invasor, ya, el que se apropiaba. Y el vacío legal aquí no es la que no haya un leasing inmobiliario. El vacío acá legal es que no existe nada que obligue, por ejemplo, a las municipalidades provinciales, distritales de todo el país, que hagan una planificación ordenada del crecimiento urbanístico. Y ahí el Estado y el Ministerio de Vivienda deben estar preocupados porque eso sea así. Y entonces primero hago mi planeamiento. ¿Qué voy a hacer con el crecimiento de las ciudades? Debo avisorar para un panorama de 5, de 10, de 30 o de 20 años y por último para el día a día. Eso es lo que han debido hacer. Por eso es que nosotros vamos al tema de fondo. O sea, ahí me obliga a pensar y a sospechar que aquí probablemente haya una complicidad entre los gobiernos y este señor Orellana. Porque Orellana es el invasor autorizado. No nos olvidemos que al traidor ministro de Castilla, ministro de Economía, traidor porque ha traicionado a la Fuerza Armada con el tema de la ley de remuneraciones y de pensiones, y por último, su padre habría adquirido 13.5 hectáreas de Orellana. ¿Así? Un contraalmirante en situación de retiro con un modesto sueldo que no le permite pues ni comprar ni siquiera 10 centímetros cuadrados de terreno, ¿no es cierto? Por el sueldo que gana.
frente a los 800 o $1.000 o $2.000 que cuesta por la zona El metro del cuadrado. metro cuadrado en la zona. Entonces, es imposible, amigos, de que esto lo silenciemos. O sea, acá hay complicidad y lo tocan, ustedes han visto, en la delegación de facultades. No se ha tocado nada sobre este tema que vincula a Orellano con las actividades delincuenciales que se hacen en el manejo del desordenado crecimiento urbanístico que hay por falta de política de Estado en materia de vivienda, política de Estado en materia de darle garantía y seguridad jurídica a los propietarios en la tierra. No se ha dicho nada de eso. Ni se ha hablado nada de, por ejemplo, de que exista el registro único que sea publicado a efectos de que todos los contribuyentes, nadie superponga un registro de contribuyente con 5 o 6 nombres a la vez para que todos tributen, creando una suerte de, digamos, de indefección al ciudadano que habita en un determinado predio. Está pasando en Cieneguía y en muchos distritos de este país está pasando lo mismo. Entonces, todo este tipo de cosas que ha debido tocarlo, tiene que ver con economía, tiene que ver con vivienda, pero por lo menos el presidente del Consejo de Ministros ha debido anunciarlo, nada de eso se habla. O sea, quiere decir que estos señores, ¿cómo han llegado a manejar un Estado así? Nomás el método de la corazonada. O sea, lo que le salía, ya eso, si le ligaba bien y si no le ligaba bien. Ese es el método de la corazonada, amigo, muy propio de los incapaces, porque el método racional que debemos utilizar es la planificación. Cualquiera sea el método de la planificación nos lleva a tener un resultado con una, si quieren, el FODA, para sacar las posibilidades, las amenazas, las debilidades, las fortalezas, por lo menos. Pero aquí no se ha hecho nada de eso, hermano. Aquí se ha hecho simple y sencillamente el método de la corazonada. Entra y si te liga, y bien bacán. ¿Y la delincuencia sí se organiza? ¿Sí planifica? ¿Sí planifica? Fíjate qué curioso, ¿Ah? la delincuencia Estamos sabe qué viendo, hacer. Orellana está organizando toda su defensa. Dice la estrategia de su defensa. estrategia. Y todavía, bueno, el medio de comunicación la brinda como noticia, pero la propia policía y el fiscal, oiga, admirados por la estrategia de defensa. Eso me hace acordar, mi estimado Víctor, y permíteme que me, que me desarrolle un poquito. Es interesante. Cuando Abimael Guzmán, cuando el Sendero Luminoso presente el libro de puño y letra de Abimael Guzmán, yo me permití asistir a ese evento como un investigador y estudioso de la violencia política en el país. Asisto y me doy con la sorpresa, estimados amigos, la sorpresa que yo se las transmito a ustedes para que vean que ese tema, lo valioso que contiene ahí es la estrategia jurídica de defensa de Guzmán desde que lo capturan hasta la fecha, hasta el 2010 que se presentaron el libro de puño y letra, en donde los estrategas, que el llamado bloque constitucional de abogados muy reconocidos en el ambiente, digamos, jurídico, y han hecho una estrategia de tal suerte que les ha dado resultado. Contra lo que podamos decir, miserable, lo que sea, pero su estrategia le dio resultado. Porque hicieron una planificación desde el año 92, estamos hablando de 2010, han pasado cerca de 18 o 20 años y ellos cumplen su estrategia, su programa. Estructurado, o sea, el crimen organizado tiene planificadores, tiene elementos que se dedican a desarrollar escenarios. ¿Qué va a pasar en esto? ¿Qué va a pasar en el otro? Y estos, el Estado no tiene... este grupete de, digamos, vamos a decir, de advenedizos, de aventureros, corsarios, piratas, porque hay de todo, hay corsarios, filibusteros, piratas, vendedores, traficantes, cafichos, hay también estos que han sido, que tenían prostíbulos, como las proxenetas, y eso es así lo que está ocurriendo. Sí, y además están denunciados y están sancionados. Entonces no estamos mintiendo, sino este es el grupo, y que no importa, porque antes se decía, tiene que tener un título profesional. No, el título profesional no te da la garantía de que seas una persona de bien, porque fíjense ustedes, estos titulados profesionalmente son proxenetas o han cometido delitos. Bueno, ese es un tema que yo lo pongo adelante para demostrar que el crimen se organiza. Y no hablemos del Perú, como hacía este señor Al Capone, ya que después su estrategia al final fue desmontada por un Estado preocupado de ver cómo corregir el tema, porque el señor evadía todos los crímenes y cae por el más sencillo, que ha sido la evasión tributaria. Pero en realidad su planificación durante tiempo sembró el caos y el terror en Estados Unidos, y pues al final la policía se tuvo que profesionalizar, organizar y plantear una estrategia muy parecida para hacerle juego a esa y vencer, pues, porque de eso se trata. O sea, aquí siempre hablando en términos marxistoides hay lucha de dos líneas, el bien y el mal. Ya vamos a adecuarla a nuestra posición. El bien y el mal, ¿quién triunfa?
Bueno, pues triunfa el que mejor se prepara para vencer. Y en este caso, en otros países triunfó el bien sobre el mal. Aquí el mal triunfa sobre el bien porque estamos mirando que la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia, todos son el mal está ganándole al bien. Están bien organizados. Están bien organizados. Y la verdad que es curioso porque estamos mirando que, como decía, hay un programa en la presentación Delegación de Facultades que está pidiendo Cateriano, que dice que este país ha crecido, y la respuesta es sí, efectivamente el país ha crecido porque Nadine Heredia tiene dinero, Nadine Heredia se ha hecho rica, Nadine Heredia tiene casas, Nadine Heredia tiene cuentas, quiere decir que el programa del gobierno es bueno económicamente. Y eso es lo que nosotros estamos observando de todo esto, ¿no? ¿Qué dices tú? Bien, queridos amigos, una pequeña pausa, por favor, para terminar con el último tema. Pero ya creo que, ya mi no, estimado, ya a no ver nos da si tiempo. dependerá de producción, si nos da unos minutos más. Producción, ya creo que pausa entonces y regresamos, por favor. Permiso.